¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer un análisis cortito del índice Merval. Vamos a ver que salga lo más cortito posible, porque me preguntaban acerca de desde el punto de vista del conteo de ondas o de análisis de acción del precio, en qué situación estaba ahora el índice Merval. Bueno, tenemos dos formas de mirarlo. La primera es si lo miramos en pesos, tal como está, que particularmente me parece que es un análisis que si bien puede hacerse, es como si uno tiene una empresa, un negocio y piensa medir sus ganancias en un contexto inflacionario en pesos, un año contra el otro, y obviamente que va a dar una información distorsionada. Por lo tanto, creo que es muy interesante, por lo menos, tener para un plazo un poco más largo de observación una comparación contra algo más, una referencia un poco más sólida, como puede ser el dólar, o en este caso el dólar contado con liquidación, ya que estamos hablando de acciones, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué podemos sacar del índice en pesos primero y después pasamos a la moneda eh, dura, digamos. Así que acá en pesos, si nosotros miramos un gráfico diario, realmente acá se puede entender cualquier cosa. Habrá quien vea un triángulo en expansión, puede ser. Habrá quien vea que un triángulo en expansión ha finalizado e hizo su último movimiento, cosa que no estoy de acuerdo para nada, porque si nos ponemos a entender un poquito o a observar qué pasa luego de un triángulo expandido, no sería, expansivo, perdón, no sería este tipo de, no concordaría con lo que es esperable para un triángulo finalizado en expansión, ¿no? Pero si tomamos un poco más de distancia y nos vamos, un poco bastante más de distancia, nos vamos a una compresión mucho más larga. Vamos a resumir muchísimo los datos que tenemos y en vez de mirarlo en un gráfico diario, lo miramos en un gráfico de largo plazo y nos fijamos a ver qué, qué tenemos, qué información podemos sacar de de este gráfico. Si nosotros tomamos como punto de partida esta onda lateral más importante que tenemos en julio de 2012, y a partir de acá, si nos guiamos por lo que podría llegar a ser un conteo de Elliot, tal vez podamos encontrar una onda por acá, luego un movimiento de corrección. Otra onda por acá, luego otro movimiento de corrección, y ahora, bueno, estaríamos en un último movimiento, ¿sí? Podríamos decir que pueden estar relacionadas una onda con la otra, más si nos seguimos guiando por ciertas reglas de Elliot, pongámosle. Podemos ver que, bueno, que el segundo movimiento alcista con respecto al primero mantiene una relación de proporción, ¿no? Una proporción que el mismo Elliot decía que es una proporción que se halla en muchas situaciones, en todos lados, en la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Que son estas relaciones de Fibonacci. Casualmente, acá tenemos un tipo de relación. Ustedes me dirán, ¿y por qué no comenzás antes el conteo de la onda? Bueno, fíjense que tomo el segmento más largo, el segmento más limpio, y a todo el resto lo considero una simple forma correctiva, ¿no? Podría ser que tal vez esa última onda, en vez de finalizar ahí, finalice un poco más arriba, no cambia demasiado la cosa, y acá estaríamos en esta última fase correctiva. Si nos guiamos por este tipo de observaciones que son muy frecuentes, no es que se da solamente en este gráfico que estamos viendo acá, ya en infinidad de ocasiones las hemos mostrado por esta vía o en el grupo de Telegram, etcétera, etcétera.
podríamos esperar que la última onda a lo mejor tenga también una cierta relación con la primera, ¿sí? Entonces, si tomamos la longitud de esta última onda y trazamos a partir de la primera, poniendo el 61,8%, tendríamos acá un objetivo de 68.000 puntos aproximadamente. La longitud, el 61,8% es una referencia, no necesariamente tiene que llegar ahí, pero sí, si hay una relación que es proporcional y que es decreciente, onda tras onda, podríamos esperar que la última onda todavía le quede un poco más de recorrido. Sería posible que habiendo llegado al 38,2, también pueda comenzar a hacer un recorte, ¿no? Estamos ahí en 52.000 puntos, 53.000 puntos. Tal vez en ese punto ya podamos decir que puede venir una caída. Lo cierto es que los movimientos de finalización suelen ser, bueno, un poco también como lo que estamos viviendo ahora, movimientos de mucha corrección, de mucha indecisión. Particularmente pienso que todavía le queda un tramo más al alza. De hecho, acá mismo hay un video que hablo del Merval para julio de 60.000 puntos. Es posible todavía que lo alcance. Pero como les decía, medir en pesos por ahí tal vez no tenga demasiada lógica, ¿no es cierto? Demasiado sentido. Sí, bueno, podemos ver acá que si esto lo consideramos como una situación normal a cualquier otro tipo de activo, cualquier otro tipo de moneda, bueno, sí, tenemos que pensar que acá hay un grado decreciente, digamos, ondas de longitud decreciente y que probablemente haya alguna corrección de gran magnitud. Eso podría llegar a ser. Vamos a ver qué pasa con el gráfico en dólar, que creo que es la referencia más importante que podemos tener. Y acá esto es un ejercicio de observación. Creo que ya en otra oportunidad también lo había hecho. No sé si directamente con el índice Merval o probablemente tomando como referencia los ADRs bancarios. Que bueno, que vemos esta relación inversamente proporcional, ¿no es cierto? Porque la gran subida del tipo de cambio hace que el gráfico en pesos parezca alcista, mientras que en realidad el valor real de los activos ha caído muchísimo. Ahora, ¿de qué manera ha caído? Bueno, más o menos de la misma forma en lo que veíamos antes, ¿no? Tenemos ondas a la baja, pero que en determinado momento comienzan a acortarse. Y en este punto, y esto hay que tener eh, bueno, acá estamos en un gráfico de una compresión menor, ¿no? Estamos viendo acá el más corto plazo. Así que lo que estamos observando es una disminución gradual de los movimientos bajistas. No solo que hay una disminución gradual de los movimientos bajistas, sino que hay mínimos ascendentes. Acá no estoy diciendo nada, es solamente una observación. Por otro lado, vemos acá los mínimos ascendentes. Por otro lado, vemos que decíamos que las ondas bajistas disminuyen su longitud y en este caso, en el último movimiento bajista, no solo que disminuye su longitud, sino que también se va estirando, se va prolongando en el tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que el hecho de que se mantenga por encima de los niveles mínimos de dos mínimos ascendentes y que no continúe de manera progresiva hacia abajo, es una buena señal de cambio de tendencia. Por otro lado, si nos vamos
a un gráfico, a una compresión de más corto plazo, o mejor dicho, nos enfocamos en un marco temporal más reducido, también podemos ver que lo mismo observamos en estos últimos movimientos, donde también tenemos una disminución progresiva de las ondas bajistas. Obviamente, no todo frena de golpe, esto es como un barco en el agua, ¿no? Darse vuelta le lleva un tiempo porque lleva una cierta inercia. ¿Qué pasa acá? Si esta onda disminuyó en su longitud con respecto a esta, es probable que esta disminuya también su longitud con respecto a esta. ¿Podemos medir algún tipo de relación entre una onda y otra? Probablemente. Acá tenemos otra vez la relación de Fibonacci. Tenemos una disminución proporcional a esta onda, pero de acortamiento, ¿no? Entonces, tal vez podamos hacer lo mismo con la onda siguiente y establecer un objetivo tentativo para el final de esta onda. Acá estoy mirando el gráfico en un formato de línea, ¿no? La representación de los datos es con un gráfico de líneas, pero si yo lo pongo en velas, tengo que acá ya estos niveles ya han sido alcanzados, por lo tanto estos mínimos ya fueron alcanzados, ¿sí? Tal vez como una exageración rápida, violenta en ese momento, y tal vez puedan llegar a consolidarse esa línea, a marcarse al final de la próxima semana. O sea que es posible que esta línea se continúe para terminar marcándose ahí. Podría llegar a ser esta con respecto a esta, incluso del 100%. Vamos a darle un poquito más de chance. No sería lo más esperable. Si esto fuese un poco más corta que esta relación que tenemos acá, tal vez sí, ya esperaríamos el 100 para esta onda, pero dado este tipo de relaciones, lo más esperable en función de lo que podemos ver en otro tipo de activos y se ve comúnmente, lo más esperable sería que el final esté dado en estos 313, 310, pongámosle, dólares, y que a partir de acá tengamos un movimiento alcista. ¿Qué tipo de movimiento alcista? O sea, un movimiento alcista puede ser de muy corta duración, pero como mínimo tendríamos que esperar un retroceso hasta estos valores, ¿no? Estamos hablando de un 20% aproximadamente. ¿Qué pasa una vez que llega a 310? ¿Es un rebote inmediato? Bueno, tal como viene esta relación y teniendo en cuenta los movimientos fractales del mercado, es posible que una vez que llegue a este punto pueda lateralizar un poco sobre este nivel, manteniendo este mismo tipo de comportamiento, ¿no? Hasta que finalmente pueda llegar a darse el cambio. El vencimiento de opciones de ahora de abril podría llegar a ser una fecha importante a tener en cuenta, ¿no? Acá, bueno, acá estamos en un gráfico de 2 semanas, pero podría llegar a ser un punto de referencia a tener en cuenta. ¿Cómo nos daríamos cuenta que el movimiento alcista ha comenzado? Bueno, podría ser una vez que se quiebra este nivel de esta resistencia dinámica acá, podría ser incluso hasta
podría haber algún tipo de movimiento así, un reconocimiento de esa directriz y recién ahí la salida alcista. Acá estamos en un gráfico, podemos decir, de mediano plazo, pero nos da una idea bastante clara de cuál es el comportamiento del precio. Este tipo de visión, acá no estoy haciendo un conteo de Elliott, no estoy diciendo qué tipo de onda es esta, no estoy estableciendo un objetivo determinado, es básicamente la observación del comportamiento del precio y creo que es inobjetable, es decir, no se puede decir que el precio esté haciendo algo diferente a esto que estoy marcando. Se podrá estar en desacuerdo, decir que este movimiento va a continuarse de manera muy prolongada a la baja. Bueno, eso es donde yo no concuerdo y creo que antes de hacer un movimiento como eso, debería por lo menos tener un rebote muy interesante, fallar, como llamamos habitualmente, a un movimiento que no prospera, fallar al alza y a partir de ahí recién, si fuese el caso, buscar un movimiento bajista de mayor magnitud. Por el momento, como está esta situación, no parece que fuese a caer mucho más profundamente desde este nivel precisamente. Así que bueno, habrá que estar atento a cómo continúa este desarrollo. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.